El patrón de diseño modelo vista controlador, que está vigente desde hace por lo menos 30 años, es la base de frameworks como Laravel. En este video vamos a ver uno de los pilares de este patrón de diseño, que es la C de MVC y que corresponde a los controladores. No es el propósito de este video estar desarrollando temas muy básicos de los controladores. Si tu caso es la primera vez que vas a ver este tema, bueno, la documentación es muy clara y a lo mejor hay algunos otros videos en YouTube o algunas otras tutoriales que lo desarrollan desde un nivel muy básico. La idea aquí es, vamos a repasar algunos conceptos, pero nos vamos a detener con ejemplos en lo que creo es lo más interesante de lo que nos ofrece Laravel como solución, y es cómo construir rutas y controladores para las situaciones donde tenemos recursos anidados. ¿Qué significa esto? Significa que estamos trabajando con más de un modelo y estos modelos están relacionados. Habrán visto mil ejemplos para entender las relaciones entre modelos, entre un blog que tiene posteos y que tiene comentarios. Entonces, un posteo tiene muchos comentarios, o bien un comentario puede corresponder a más de un posteo. En ese tipo de situaciones que se llaman relaciones, lo vamos a ver en otro video, pero que es laborioso al momento de construir las rutas y los controladores, por sobre todo porque hay más de una alternativa de construcción. Bueno, vamos a avanzar con los primeros temas. Vamos a repasar entonces algunos conceptos muy básicos acerca de los controllers y su rol dentro de un framework como Laravel. Bueno, en principio tenemos que tener presente que nuestra aplicación tiene que dar una respuesta a las rutas que visiten nuestros usuarios. Bien, aquí entonces lo que nos dice Laravel en la documentación es que podríamos decir que hay dos formas de organizar esta respuesta. Una a través de un simple closure, y la otra es a través de controladores y sus métodos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, es que el controlador permite mejor organizar las tareas propias de un modelo y que suele denominarse en forma abreviada CRUD. CRUD es un acrónimo por Create, Read, Update y Delete. Bueno, aquí tenemos un ejemplo entonces de un controlador muy básico. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos una ruta donde está haciendo con un método get, buscando la información de un usuario, y para ello convoca al método show de nuestro user controller. Y este user controller, que es el que tenemos aquí arriba, en su método show tiene como respuesta retornar una vista determinada y junto con la vista la información del usuario. Aquí lo interesante de rescatar es que Laravel automáticamente los datos de los parámetros de nuestra ruta son enviados al método de nuestros controladores. Fíjense que en ningún lado yo estoy llevando este parámetro, sino que es capturado directamente por el controlador y sus métodos. Decíamos recién que tradicionalmente los controladores tienen métodos para cada una de las operaciones que nosotros aplicamos a los modelos. Laravel aquí nos ofrece lo que se llaman single action controllers, o sea, en vez de haber varios métodos, tienen un solo método. Y para ello usa el método mágico de PHP de invoke. ¿Qué significa esto y para qué sirve? Bueno, el uso recomendado de los single action controllers es para aquellos casos donde tenemos una tarea, por llamarlo de alguna manera, lo suficientemente compleja que amerite tener un controlador propio. Y en los hechos, luego, como ven acá, se aplica no un método, sino directamente la clase. O sea, al invocar la clase, automáticamente se invoca el método que lo contiene. Un tema interesante de los controladores es la posibilidad de asignarle middleware.
Middleware, como sabemos, son clases que controlan el flujo de nuestros requerimientos y respuestas y son ejecutados antes de pasar por el método de nuestro controlador o bien después de haber ejecutado el método. Eso tenemos otro video donde comentamos bien el tema middleware. Pero veamos las dos posibilidades que tenemos para aplicar middleware. Uno es directamente en la ruta. Como ven acá, acceder al profile de un usuario, ese usuario tiene que estar autenticado. La opción a esto es inyectar directamente en el constructor de nuestro controlador el o los middlewares que yo quisiera incorporar. Antes de ver algunos ejemplos, vamos a repasar un concepto que sí vamos a estar usando en estos ejemplos y es el concepto de los Resource Controllers. ¿Qué es esto? Bueno, es simplemente que al momento de construir nuestro controlador en Laravel, si nosotros le asignamos este flag resource, automáticamente nos incorpora cada uno de los métodos asociados al recurso que estemos utilizando, sea un usuario, sea un posteo de un blog o lo que sea, porque la idea es que cada uno de ellos entonces están sujetos a las mismas acciones de la aplicación en términos de su lectura, de su exposición, de su creación, lo que estuvimos viendo recién y que usualmente se denomina CRUD, que es lo que estamos viendo acá. Por defecto, estas son las rutas que genera un Resource Controller. ¿Y cuáles son los métodos? Un método get con una ruta fotos. ¿Cuál es la acción? Bueno, mostrar todos los objetos de mi recurso fotos, por eso es index, y automáticamente también le identifica o le agrega un nombre a esa ruta por defecto. Esta es la ruta para crear, este es el nombre de la ruta, esta es la ruta para crear una foto con el método store, método get cuando queremos hacer un show, o sea, mostrar una foto, para el caso que querramos editarla, cuando querramos hacer una modificación o cuando querramos borrarla de nuestra tabla. Luego de esta breve introducción vamos a ver el tema que me parece más interesante, que es el caso de recursos o modelos relacionados o anidados, como lo llama aquí Laravel. Vamos a mostrarle un poco cómo está nuestra aplicación, en qué consiste esta relación de modelos. Entonces, por un lado tenemos, vamos a ver acá, dos modelos. Modelo user que viene con Laravel y a lo único que le hemos agregado es un método post y define la relación hasMany con post, o sea, un usuario tiene muchos posteos. Y hemos agregado un método post que tiene una sola función, user, en la que identifica la relación de pertenencia del posteo, pertenece a un usuario. Hemos creado información de prueba en nuestra base de datos y para eso hemos construido un seeder. Y ese seeder se alimenta de dos factories o factorías. Este es el user factory que viene con Laravel, es el que crea usuarios. Y nuestro post factory en nuestra función definition simplemente estamos retornando entonces un nombre y un slag. Y aquí están los valores. Y el seeder es este que tenemos acá, donde le estamos diciendo es que vamos a crear 10 usuarios y cada uno tiene 5 posteos. Si vamos a la base de datos, esta es la información de la base de datos que es lo que están viendo acá. Tenemos 10 usuarios y 50 posteos. Estamos viendo el archivo web dentro de la carpeta route en donde estamos indicando y definiendo todas nuestras rutas. Veamos el primer caso entonces de recursos anidados y la primera posibilidad que Laravel nos otorga para crear route resources, que nos va a dar rutas de este tipo, donde estamos definiendo, esto está mal, vamos a poner, esto es así, donde define en forma pluralizada el dato del recurso padre, el parámetro identifica a ese recurso padre y en forma pluralizada luego entonces el nombre del modelo del recurso hijo y su parámetro correspondiente.
Esta instrucción nos da este tipo de rutas que son las que estamos definiendo acá. No sé si se ve todo esto que estamos viendo acá. Y esta getHead, esta es la que efectivamente vamos a probar acá como una prueba. Para ello vamos a ver un segundo nuestro controlador, que es UserPostControllers. Aquí lo vemos, estamos usando el método show y aquí está el código que nos recupera esa información. Básicamente estamos trayendo todos los posteos con eager loading de su relación con user y luego estamos generando un filtro de esos posteos para todos aquellos que tienen el usuario que aquí estamos solicitando, ¿correcto? Y retorna una vista show, que es la que vamos a ver acá. Ok, entonces ahí vemos, agarrando un poco, en la ruta es users, el user número 1, post y el primer post de ese user. Si en vez de 1 es 2, tenemos aquí la nueva información. Si estamos buscando del usuario 2 el posteo 7, acuérdense que van de 5 en 5, y aquí tenemos la información. Entonces me trae el posteo, pero también me trae los datos del usuario, que son los que están acá. ¿Por qué? Porque estamos haciendo eager loading. Vamos a ver una segunda alternativa que nos ofrece Laravel, que es el Shallow Nesting, que a mi juicio es mejor que la anterior porque toma en cuenta la relación padre-hijo que hay entre mis modelos. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo no tengo que estar definiendo el recurso padre. Al solamente incorporar como parámetro en la ruta cuál es el recurso hijo que yo quiero recuperar, automáticamente me va a traer el padre. Por eso vamos a ver que las rutas son más sencillas. Bien, vamos a ver, estamos de nuevo en nuestro file de rutas y vamos a ver entonces el segundo caso, que es el de Shallow Nesting Resources. La forma o la instrucción para construir las rutas es exactamente igual, pero le agregamos entonces o le sumamos el método shallow. Vamos a ver entonces las rutas. Bien, aquí la tenemos. Fíjense que para el caso de show, que es de getHead, el método show, la ruta es mucho más sencilla, es post barra post, ¿sí? A diferencia, como en este caso, donde definíamos también al usuario. Y vamos a llegar a similares resultados. Vamos a nuestro controlador. Y pasamos entonces de Nested Resources a Shallow Nested Resources. Vemos el tipo de ruta simplificado. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, buscamos el post 1 e igual resultado que en el caso anterior, pero más simple. Tenemos los datos, por ejemplo, del posteo número 7, pero también los datos del usuario al que corresponde ese posteo, que en este caso es el 2. En vez del 7 buscamos el, no sé, 45, me trae los datos del usuario 9 y los datos de nuestro posteo número 45. Vamos a ver un último caso, el caso del Scoping Resource Routes, que de alguna manera es parecida a la primera, la que estuvimos viendo de Scoping Nested Resources. Construye una serie de rutas parecidas, pero nos da la flexibilidad en Scoping Resource Routes de poder
utilizar otro campo que no sea identificador de nuestro recurso y usar otro campo, en este caso, por ejemplo, usar Slag. En el ejemplo que yo construí aquí hice algo parecido. Vamos a ver el recurso post. Vemos que tiene un nombre, pero también tiene un campo Slag. La idea entonces es usar el campo Slag en vez de utilizar el ID. Estamos acá en nuestro controlador. Estamos entonces viendo el último caso de Scoping Resource Routes. La ruta tiene similar método, pero estamos consultando entonces ahora por la columna Slag, a diferencia del identificador. Vamos a mi archivo de rutas. Y el archivo de rutas aquí lo hemos definido, Scoping Resource Routes, donde le sumamos el método scope e identificamos entonces que es la columna Slag por la que vamos a ver. Un tema que yo no comenté en los casos anteriores, pero vale hacerlo ahora antes que nunca, y es que el nombre de las rutas tenemos que poner en orden de relevancia la relación entre los recursos padres e hijos. ¿Ven? Users.post. En todos los casos es igual. Entonces dijimos, en el segundo caso agregamos el método shallow, en este caso el método scope, identificamos la columna por la cual queremos entonces capturar ese recurso. Vamos a ver la ruta. Aquí yo tengo un ejemplo que acabo de ver. Entonces estamos diciendo que para el usuario número 1 quiero traer el post que tiene este Slag y me trae este valor. Vamos a buscar algún otro. El segundo, por decir algo. Si esto lo cambiamos, bien, ahí me lo trajo. Entonces, este Slag, ¿sí? Es el que estamos viendo acá, ¿ven? Time, maximum, etc. Bueno, son tres opciones. A mí, yo creo que el que más uso tiene y el más simple es el segundo. Puede haber algún caso donde necesite que mis rutas tengan otro dato que no sea el identificador. Esta es una posibilidad entonces bastante simple de usar. Terminar la documentación de Laravel sobre controladores tiene dos o tres temas. Algunos de ellos, como el de localización de las rutas, nos puede llegar a interesar a nosotros que no tenemos el idioma inglés como idioma nativo. Y si por alguna razón quisiéramos que los verbos a utilizar nuestros recursos tuvieran otro idioma, bueno, lo podemos hacer acá directamente desde un service provider. El Laravel ya trae uno que es el Route Service Provider, y entonces en el método boot podríamos estar aquí definiéndolos como aquí lo mencionan. Después dice Supplementing Resource Controllers, es en el caso de que nosotros necesitemos agregar alguna ruta particular a nuestro recurso. En este caso es una ruta Photos Popular. Bueno, lo que nos dice es que la definamos antes de nuestra ruta Resource para evitar cualquier sobreescritura que pueda hacer Laravel sin querer. Y después, por último, el tema de Dependency Injections en los controladores. Este tema ya lo vimos en otro video justamente sobre Dependency Injection, así que ahí los derivo para allá. Pero en última instancia lo que nos está diciendo es que puedo inyectar dependencias, ya sea en la función constructora de mi controlador o bien esa inyección hacerla directamente en un método. Pero bueno, esto puede ver otro lado. Bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido, hayan sacado algo en limpio. Si es así, les pedimos como siempre nos acompañen como un like. Así vamos de a poquito desarrollando este canal que hace poquitas semanas que lo pusimos en marcha. Y bueno, y estén atentos, vamos a seguir sumando nuevos videos que vamos a tratar de ir un poquito más allá de lo más básico que nos ofrece el Laravel. Por sobre todo que muchos ejemplos están muy buenos en la documentación, pero que hay que desarrollarlos para entenderlos, y eso es lo que yo intento hacer acá, sacar estos ejemplos, desarrollarlos, buscar si hay algún otro que sea complementario también hacerlo, pero a veces leer la documentación solamente no es suficiente para terminar de entender algún concepto, y espero que entonces estos ejemplos sí permitan lograrlo. Bueno, hasta la próxima.